Muy bien, vamos a hablar ahora, cambiamos totalmente de tema. Este programa veo que es muy versátil. Está llevando a todas las políticas Estamos así, llevando, de derechos mira, humanos. estuvimos hablando de derechos humanos, estuvimos hablando de también pobreza. de derechos humanos que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora nos vamos a hablar de energía, nos vamos a hablar de inversiones. ¿Qué pasa finalmente con el proyecto Hidrógeno Verde, esta iniciativa que se iba a instalar allí en el departamento de Paysandú? Se habló de aspectos ambientales, se ha hablado de mucha cosa. El último tramo del debate tiene que ver con la participación del Estado uruguayo en este emprendimiento millonario. ¿Sí o no? ¿El Estado debe ser parte de este emprendimiento? Este debate que tiene que ver con la oposición, que tiene que ver con el gobierno actual, pero que también tiene que ver con la interna del propio gobierno, llevó a la renuncia del presidente de ANCAP en estos últimos días, quien había sido un abanderado de este proyecto. ¿Han seguido el tema? ¿Cómo vienen con este asunto? Marta, tu cara me... Sí, es que es complicado el tema porque básicamente, a ver, el señor Stepanisic sabe mucho, fue funcionario siempre de ANCAP, conoce el tema. Ahora, por algo la ministra se opone. A mí me gustaría, capaz que por deformación profesional, antes de emitir una opinión, ver el contrato, porque me parece que el secreto a las oposiciones viene por el contrato. Yo siempre cuando hablan de porcentajes en que interviene el Estado, a mí siempre lo que me preocupa son los aumentos de capital y que ese porcentaje inicial que se otorga al Estado después quede reducido a algo simbólico. Pero como el contrato no lo vi, capaz Bien. que... Vamos a hacerle esa pregunta, se la trasladamos exactamente al subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, que está con nosotros en comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Lamento no haber podido ir presencial al piso, pero bueno, ya tendremos otras oportunidades. Claro que sí. Bueno, una de las... Sí, a ver, usted estaba escuchando. Nada más. Yo escuché el final de lo que ustedes estaban comentando. A ver, Sí. No se opone la ministra, se opone el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, la ministra, el subsecretario, el resto del directorio de ANCAP. Digo, a ver, no es solamente la ministra, ¿me explico? No es un tema personal de nadie, ni contra el expresidente de ANCAP, ni mucho menos. Es un tema en el cual el Estado, el gobierno actual, tiene que tomar una decisión. Y la decisión es: no hacemos opción de asociarnos con GIF Global. Ese es el resumen. Después podemos entrar en los detalles de por qué es así esto. Perfecto, sí. Tal vez podemos aclarar, por ejemplo, cuál es el tipo de asociación que estaba planteada, qué pone el Estado uruguayo, a qué se compromete, cuáles eran las posibilidades de ganancia, cuál es el retorno. ¿Nos puede aclarar capaz que algún punto en ese sentido? Lo primero que tenemos que clarificar es por qué se da esta discusión. Esta discusión se da porque ANCAP comienza a recibir hace algunos años atrás ofertas por la adquisición del CO2 de su chimenea, digamos de sus plantas de Alur, de Paysandú básicamente. Un CO2 biogénico, es decir, de origen vegetal, que en definitiva, combinado con hidrógeno verde, da lugar a distintos derivados, entre ellos este combustible sintético que esta planta de GIF, de esa capital de esta empresa chilena, pretende elaborar en Paysandú. En las condiciones del contrato, bueno, ANCAP decide, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, hacer un proceso licitatorio competitivo porque había muchos interesados y parecía lo más transparente y lógico de decir, bueno, si hay muchos interesados, que compitan y que ganen el mejor proyecto. Hubiera sido el que hubiera ganado, tenía la obligación de reservarle en la asociación ANCAP hasta un 30% de la inversión. Es decir, en este caso ganó GIF y le reserva ANCAP hasta mañana, hasta el 26 de diciembre, después de algunas prórrogas. Este fue el último plazo que se pudo acordar con la empresa, entonces fue prorrogando, digamos así, que ANCAP podía hacer uso, Alur podía hacer uso de la opción de asociarse hasta con un 30% en el negocio de los biocombustibles, de combustibles sintéticos, digamos así. Esa es la primera explicación de por qué estamos discutiendo esto. Hoy no estamos discutiendo el contrato con GIF. Eso se discutirá después y será el próximo Poder Ejecutivo. Lo que estábamos discutiendo era si asociamos ANCAP, Alur, empresa del grupo ANCAP, a el emprendimiento de GIF Global, que está en un proyecto de elaboración de su proyecto de ingeniería, digamos así, y de capitalizar el proyecto. Básicamente esa era la decisión.
Y en esa decisión, el Poder Ejecutivo entiende que dentro de las prioridades que tiene el Estado no está la de elaborar combustibles sintéticos, primero por una razón de economía. Si uno se pone a pensar que la inversión de GIF son 6.000 millones de dólares, antes era 3.400 cuando esto comenzó, hoy son 6.000 porque el proyecto de generación de energía junto con el proyecto de la planta de combustible está unido, son 6.000 millones de dólares, que uno dice, me asocio con el máximo, son 1.800 millones de dólares aproximadamente. Por lo tanto, no parece ser que el Estado tenga como prioridad gastar esos recursos cuando tenemos otras necesidades mucho más urgentes. Por otra parte, las aventuras en las cuales el Estado se ha incursionado tratando de hacer cosas que no le son propias a su función, no les ha ido muy bien. Digo, y bueno, por allí alguien mencionó a Pluna, Gasallago, yo le agrego la planta de cal de 33. Bueno, proyectos realmente fallidos, dos de ellos en los cuales estuvo vinculado ANCAP. Por lo tanto, no parece ser una decisión sensata pensar de que ANCAP pueda tener dentro de sus cometidos el Estado uruguayo producir combustibles sintéticos. Y por lo tanto, el Poder Ejecutivo entendió de que no íbamos a hacer uso de la opción. Bien, le hago una pregunta. ¿Esta postura es una postura nueva? Porque tal vez lo que llama la atención es cómo el presidente de ANCAP, que ha estado prácticamente que embanderado con este proyecto, no lo sabía, no tenía ¿Cómo que no lo claro. sabía? Sí, claro que lo sabía. Y entonces, ¿por qué termina Mire, como diciendo...? Como yo resisto el archivo, Sí. yo los invito, revisen, yo lo dije hace un año atrás a esto, y lo dijo el ministro Paganini también en aquel momento. La condición la puso en la licitación, pero siempre dijimos no es conveniente asociarse, y él lo supo siempre. Yo ayer escuché una versión como que en la foto del lanzamiento de la licitación estaba Paganini y con eso estaba avalando de que ANCAP se iba a asociar. No, es un pliego. El pliego además, aclaro algo también porque también se ha dicho, es un pliego que viene, no digo copiado, pero con mucha incidencia de una empresa petrolera. Entonces, los pliegos de contratos para exploraciones en la plataforma continental y en el territorio también cuando los hubo, de ANCAP siempre establecen que ANCAP se reserva el derecho de asociarse con un determinado porcentaje en caso de que se encontrara petróleo. Es bien distinto el riesgo del petróleo hallado, usted ya tiene un mercado estable, ya sabe lo que se demanda, sabe lo que cuesta, lo que vale en el mundo ese producto y sabe que es un buen negocio para el Estado uruguayo, que además lo requiere al petróleo, porque somos dependientes, somos tomadores de precio. Bueno, es bien distinto el riesgo de que una vez que usted sepa que la empresa que le dio un trozo de nuestra plataforma continental, para que se entienda, para hacer una prospección encontró petróleo, que usted diga sí, además en una empresa monopólica en materia de hidrocarburos. Parece imprescindible que esa condición esté. Ahora, en esto, que no tiene el monopolio de ANCAP, y de donde es un negocio riesgoso todavía, porque yo estoy convencido que el mundo apunta hacia allí y es un buen negocio, pero hoy es a riesgo, hoy no hay un mercado de combustibles verdes, combustibles derivados del hidrógeno, todavía. Digo, lo va a haber, seguramente, pero este combustible que se va a elaborar en Paysandú no parece todavía tener un mercado seguro. Yo creo que lo va a tener, pero aunque fuera un fantástico negocio, no todos los negocios buenos el Estado participa. El Estado tiene otra forma de participar, establecer las condiciones para que los inversores vengan al país, normas claras, transparencia, incentivos, y así vienen muchas empresas a invertir. Pero a nadie se le ocurre pensar que el Estado tiene que ser socio, por ejemplo, en el negocio de los frigoríficos. O a nadie se le ocurrió pensar de que cuando se instaló UPM le teníamos que decir, bueno, sí, pero un 30% vamos a ser socios nosotros. ¿Por qué? Y porque no es la función del Estado. Bien, le hago dos preguntitas para ir cerrando ya. ¿El emprendimiento depende de esa participación del Estado uruguayo? No, en absoluto. Dos cosas más. No solamente no depende del Estado uruguayo, o tres cosas. La empresa está buscando el fondeo de su proyecto de otras maneras y además supo que la posición del Poder Ejecutivo siempre fue que nosotros no nos íbamos a meter en la inversión, es decir, a ser parte de la inversión,
lo supo siempre. Lo segundo es que la posibilidad de que el futuro gobierno decida asociarse también existe, no es que esté cerrado. Y la tercera es que no hay absolutamente ningún riesgo de que la empresa vaya contra el Estado uruguayo por hacer uso de una opción que legítimamente tenía en el acuerdo. No existen esas cosas. Bien, sobre el segundo punto que usted plantea, entonces, ¿qué es lo que vence mañana si es que el próximo gobierno tiene posibilidades de rever la participación del Estado uruguayo? El acuerdo entre ALUR y HIP en lo que respecta a la venta del CO2. Ya está firmado, le aclaro también. Bien, así que desde el punto de vista jurídico habría posibilidades de dar marcha atrás y que si el próximo gobierno entiende que quiere participar de ese negocio puede hacerlo. La negociación con la empresa la podrá tomar el próximo gobierno a partir del 1 de marzo, pero va a ser una decisión del próximo gobierno. Yo creo que si decide ser parte del proyecto y ser socio de HIP y elaborar combustibles verdes, se va a equivocar. Me parece un profundo error. Las aventuras estas no salieron bien nunca, pero bueno, está en su derecho, es el gobierno que eligió la gente. Yo creo que no lo va a hacer, pero lo podría hacer. Muy bien, Berry, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a usted y espero haber sido claro, nada más. Sí, clarísimo. Gracias. Aquí nos quedamos entonces para el debate, varios puntos que por lo menos aclara el subsecretario, después cada uno de nosotros sacará sus conclusiones. ¿El próximo gobierno está interesado en esto? ¿Cómo? No sé si tú tenés alguna información que nosotros no tenemos. No, yo no tengo, fíjate que esto por lo menos lo que hemos visto de la ministra designada de Industria es que sí les interesa la posibilidad de analizar la participación, de que no quede cerrado esto a raíz de la decisión del gobierno actual, y Berry dice que jurídicamente lo puede hacer. Yo creo que Fernanda Cardona es una profesional que sabe mucho de todo esto. El gobierno va a tomar su decisión, yo no sé cuál será, no tengo ni idea. Porque además no se conoce todavía, creo que no conocen exactamente todo lo que dice el contrato ni cómo es. No, de hecho no hay diferencias. Letra chica todavía no hay, ¿no? Da la sensación. Y además de eso, según lo que yo he leído, de lo que dice la ministra y lo que decía el presidente de ANCAP, hay como dos visiones diferentes, porque la ministra decía que de firmarse, el Uruguay estaba obligado a capitalizar eso, a ser parte con plata de eso. Panicic decía que no. Ahora Berry también deja esa cuestión de que no habría, si entra no habría que por qué poner. No sé. Sí, no está hasta claro, que no sepamos bien cómo es todo, claro. El gobierno yo no sé qué va a hacer. Es que ante la decisión de decidir no participar, no hay discusión de en qué condiciones se va a participar. Después está la cuestión filosófica, si le conviene al gobierno entrar o no, si tiene que participar en una cuestión de que es combustible. Yo ahí puedo tener algún matiz con mi amigo Berry, porque, bueno, combustible ANCAP es una empresa justamente de distribución, de refinado y distribución de combustibles. Eso es claro. Bueno, pues, si ese combustible tiene que producir un privado o privado en relación con ANCAP, son todas cosas que son discutibles. Es un problema de negocio. Si como dice Berry ahora, en realidad es un negocio que hoy no, pero que en realidad él piensa que para adelante sí va a ser, bueno, hay que ver por qué. Ahora, eso lo va a analizar la gente nuestra cuando agarre, cuando vea, y tomará una resolución. A mí me extrañó mucho, yo lo conozco a Panicic bastante, me extrañó mucho porque han dicho de él que había actuado con secretismo, como que había armado una cuestión por atrás, y, no sé, con secretismo, dijeron. Sí, ¿no? sí, exacto. Y eso, la verdad que me sorprendió mucho. No, y además también estas declaraciones de Berry que dice que siempre se supo cuál era la postura del Estado uruguayo. Me extraña, yo la verdad que no, respecto a la participación a mí me extrañó mucho el uso de esa palabra, mucho. Bueno, después lo demás veremos qué es lo que se hace. Yo también no tengo idea, no sé, capaz que está en empleo, ¿no? Yo, pero así, al vuelo de pájaro, no tengo idea cómo se empieza a sacar el combustible de Paysandú. Porque eso se va a tener que sacar de alguna manera. Claro, allí creo que la participación de ANCAP era uno de los puntos claves. Por eso le preguntaba si continúa el proyecto. Porque ahí está el problema, pero lo sacas por el río. Pero el río ahí no tiene profundidad. Bueno, sí, es decir, el proyecto en sí mismo es todo un tema. No sé, esas son cosas que yo me pregunté cuando vi el proyecto, pero bueno, bien, capaz que está resuelto todo, yo no sé. Ya lo veré. ¿Connie? Una historia fantasiosa si las hay.
Otra historia. No, es de película. El Uruguay tiene la tragedia de tener una creación del derecho constitucional a partir de la década, en realidad de la Constitución del 19, en su artículo 100, el Uruguay jamás había tenido ese artículo que dice el dominio industrial y comercial del Estado. O sea, nosotros fuimos felices y libres de estos castigos que es las empresas públicas hasta 1919. ¿Por qué? Porque no existía el dominio industrial y comercial del Estado. En el Uruguay había compañía de gas, había compañía de agua, había compañía de teléfonos, había compañía de tranvías, había compañía de ferrocarriles. Todas eran privadas. El virus ballista llevó puesto... El espíritu navideño hoy está. Bueno, si hay un virus, lo voy a ignorar. Pero está bien, porque el espíritu navideño es antiballista, como tiene que ser. En eso está coherente. El primer expositor del espíritu antinavideño fue José Valle Ordóñez, que dice que mañana se celebra el Día de la Familia. No lo logró. Y seguimos diciendo Feliz Navidad, tenés al niñito Jesús y haces un pesebre en tu casa. Pero don Pepe no lo quería, lo logró con la Semana Santa. Ahora, esa creación del artículo 100 del dominio industrial y comercial del Estado después se agravó terriblemente durante el gobierno, básicamente durante la década del 30 y a instancias de la confluencia de vallismo, herrerismo y terrismo que dieron lugar en el año 31 a la creación del ANCAP. Había sido antes quedada la usina, pero no estaba en régimen de monopolio, y después llegamos a tener cualquier cosa. ANCAP tiene, por la ley 18.195, que es una ley del genio creativo de Raulito Sendic, lo que se llama la ley de agrocombustibles. Es una ley llena de fantasía que se basó en un periodo muy corto en el que el mercado internacional del petróleo anduvo en los $150 y había como una onda mundial muy influida por nuestros vecinos del Brasil de que los combustibles del futuro iban a ser cultivados en la tierra, pasados por una planta y convertidos en el combustible para todo el mundo. La realidad es que esa fantasía no se cumplió y la ley dejó lo que se llama una rémora. Rémoras son los pescados que se prenden de los barcos y los frenan en el mar. Bueno, la rémora de la ley de agrocombustibles es que le estableció a la ley la obligación de que el monopolista de los combustibles, que dejó de serlo en el año 2003, pero que volvió gracias a un referéndum, pese al voto de Astori, Rubio y Curiel, el monopolista tenía obligación de mezclar agrocombustibles en los combustibles que entrega la ANCAP. Y entonces crearon una fábrica que costó 3 veces el precio internacional por un procedimiento totalmente irregular durante el gobierno del Frente Amplio, y ahora tienen un clavo descomunal. Ese clavo descomunal que se llama Alur y que era una modesta compañía que tenía 15 empleados y ahora tiene 1000, esa empresa tiene que mezclar por disposición de una ley. Lo que hay que hacer es derogar la ley, no empezar a hacer cosas agregadas arriba de los combustibles. Volvemos al principio de tu alocución. Volvemos Hacemos la última pausa y al regreso, Mauro, te prometemos la palabra. Ya regresamos.